Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Eh, Vamos a ver, ¿se recuerdan de que les estaba diciendo de que les voy a grabar una clase? Pues estamos en la grabación y van a tener que hacer un resumen. Vamos a ver bastantes temas, son bastantes diapositivas las que voy a presentar, pero siempre pues lo van a ver poco a poco y pues van a hacer eso. Eh, Voy a cambiar el nombre aquí para que salga con mi nombre. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver ya lo que es la bioquímica. No sé si se recuerdan que les estoy diciendo que hay que ir viendo ya lo que era esto. Así que voy a apagar mi cámara para que así no salga el recuadro de mi foto o solo voy a poner el coso hablante aquí. Entonces, vamos a ver. Entonces, les estaba diciendo que en la clase anterior, ¿qué era la bioquímica? Pues la ciencia que estudia los procesos químicos que tienen lugar en los seres vivos. Concretamente, la bioquímica estudia todos los seres vivos y describe cómo ocurren los procesos biológicos a nivel molecular, o sea, a nivel celular. Al utilizar conjuntamente los principios de la química orgánica, por eso se les enseña que son alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos y ácidos carboxílicos. En la fisiología, pues en la búsqueda de la comprensión cada vez más precisa de los procesos biológicos. Eso es lo que hace, eso es lo que estudia la bioquímica. Busca la comprensión de cada proceso biológico de nuestro cuerpo. Cada reacción, cada síntesis que nuestro cuerpo hace, pues esto es lo que hace ellos, esta ciencia. Entonces, eh, ya les dije que es la bioquímica, pues ahora pasamos con un poco de historia de ellos. Pues la iniciación de la investigación dentro de los límites de la moderna bioquímica se produjo hace unos 200 años. Eh, de particular interés, los estudios realizados en la bioquímica, en químico francés Antoine Lavoisier en 1743-1794, pues alrededor de 1780, aquí haciendo un paréntesis, me van a disculpar si escuchan ruido, pero es que yo vivo al frente de la cárcel, entonces tienen que pasar varios autos y motos. Sigamos. Sobre la respiración como con los que determina las determinaciones calorimétricas acerca del calor desprendiendo en la combustión, por un lado, de la respiración de las células vivas. Por otro lado, pues Lavoisier concluyó que la respiración es similar a la combustión, solo que más lenta. La primera investigación del gran químico sueco Carl Schly en 1742 y 1786, pues sobre la composición química de los tejidos vegetales y animales, constituyeron sin duda alguna el impulso necesario para el de la bioquímica. Shelley pues aisló una gran variedad de sustancias naturales, tales como los ácidos úricos, láctico, oxálico, cítrico, málico, así como también la glicerina, la caseína y derivados del éster. Al desarrollarse las técnicas de análisis cuantitativa elemental, el químico y médico sueco Johannes Berzelius, pues en 1779 y 1848, y el químico alemán Justus von Liebig, pues en 1803 y 1873 demostraron un principio del siglo XIX que las sustancias aisladas de Shelley contenían como elemento común al carbono. Siguieron en los intentos para sintetizar las sustancias y que contuviesen carbono. Esto es producto de orgánicos. Por eso les estaba diciendo sobre los alcanos, los alquenos, los alquinos, todos los compuestos derivados del carbono. Entonces, eh,
Con la historia, sigamos con la historia un poco más de la bioquímica, pues en esta época estaba muy extendida la que era la teoría del vitalismo, la cual sostenía que cada compuesto orgánico solamente podían ser sintetizados mediante la acción de la fuerza vital, que se creía únicamente que existía en tejidos vivos. El vitalismo se vino abajo en 1828. El pedagogo y químico alemán Friedrich Wöhler en 1800 y 1882. No sé si recuerdan que este nombre de este químico fue el padre de la biología, de la química orgánica, perdón. Entonces, para que por si se van haciendo ya sus amarres ahí como, esta persona viene desde... Sintetizó la urea a partir de cianatos metálicos y sales de amonio. La división de los alimentos de azúcares, grasas y proteínas que dura hasta nuestros días fue establecida por primera vez en 1827 por el médico inglés William Prout. La química estructural de los lípidos fue objeto de atención en el mismo siglo, el XIX, a través de los franceses eh, Michel Chevreul y de 1789 a 1700 de 1786 a 1889, quien demostró a través de estudios la saponificación, que es una esterificación de grasas que, que se componían de ácidos grasos y glicerina. Uno de los trabajos significantes de la bioquímica estructural fueron los presentados por el eminente químico alemán Emil Fischer en 1852 y 1919, revolucionario de la investigación relativa de las estructuras de los carbohidratos, a grasas y proteínas. Fischer además dedujo la forma en que se unen los aminoácidos en las proteínas. En 1868, el biólogo suizo Friedrich Miescher, en 1844 y 1895, pues descubrió la presencia de ácidos nucleicos en los núcleos de las células y del pus obtenió las ventajas, perdón, ahí hay un error de dedo, quirúrgicos desechados. Por esta misma época, el zoólogo alemán Teodoro Schwemm, pues en 1810 y 1882, pues reconoció que el proceso de la fermentación era un origen biológico. Describió a la levadura como una planta capaz de convertir azúcar en alcohol y dióxido de carbono. Estos trabajos fueron continuados, entre otros, por el químico francés Louis Pasteur en 1822 y 1895, quien identificó microorganismos fermentadores que no necesitaban oxígeno, introduciendo así el concepto de organismos aeróbicos y anaeróbicos. Ya en finales del siglo XIX y principios del XX, pues la bioquímica florece en todo su esplendor. En 1903, y el bioquímico judío alemán eh, Karl Neuberg, pues en 1877 y 1956, da el nombre de bioquímica a esta nueva rama de la biología, motivo por el cual se le considera el padre de la bioquímica moderna. Esto es un poco de historia para que ustedes sepan de dónde nace la bioquímica y el proceso de todo lo que iba pasando, ¿verdad? Entonces, los campos de estudio de la bioquímica. Pues los campos de estudio de la bioquímica consisten en estudiar las composiciones químicas de los seres vivos, o sea, las biomoléculas, así como el agua, esas pequeñas biomoléculas. Las relaciones que se establecen entre dichos componentes, o sea, la interacción de ellos y su transformación en los seres vivos mm, mediante el metabolismo. Y recordemos que hay dos tipos de metabolismo. Está el, el, pense,
Tenemos el anabolismo y el catabolismo. La regulación de dichos procesos, o sea, la fisiología, cómo el cuerpo de las personas pues están em, en gran intercambio fisiológico, ¿ok? O sea, ahora vamos con la importancia de la bioquímica en la composición química de los seres vivos. En la actualidad, pues se conoce a detalle la estructura tridimensional de macromoléculas de mayor importancia biológica, los ácidos nucleicos y las proteínas, lo que han permitido entender a niveles molecular su función biológica. Gracias al conocimiento de las estructuras de los ácidos nucleicos, se establecieron los mecanismos de transmisión de la información genética de generación en generación y también el mecanismo de expresión de esa información, la cual determina las propiedades y funciones de las células, los tejidos, los órganos y los organismos complejos. Se recuerdan que en biología uno pues miraron de cómo se estaba estructurado, o sea, la composición o em, los niveles de organización de cada uno de los organismos. Pues de que primero están las macromoléculas, después va la, primero van los bioelementos, después las macromoléculas, después va la célula, que como la célula es la función estructural de todo ser vivo, después la unión de varias células pues hacen tejidos, los tejidos pues en los órganos constan de uno o dos tejidos, pero ya tiene una función concreta. Y después de órganos pues se unen para hacer sistemas y después hacen lo que son los organismos ya completos. ¿Ok? No sé si recuerdan, en biología uno. También se conoce a detalle pues la estructura de varias proteínas. Ha sido muy útil la elucidación de los mecanismos de las reacciones enzimáticas. Prácticamente todas las reacciones que integran el metabolismo son reacciones enzimáticas. Y dirán, ¿por qué? Enzimáticas porque estas pueden mantener nuestra capacidad de nuestra temperatura, o sea, constante, que sea constante. Ahora, vamos con la importancia de la bioquímica en la composición química para los seres vivos. Tenemos la importancia médica, la importancia en la industria alimenticia y su flujo en las tecnologías emergentes. Ahora, pues empecemos con la importancia médica. Si se atiende a todas las enfermedades, tienen un componente molecular, debe ser necesario atender a las características y procesos de los patógenos que las producen para obtener información sobre ellas. De ahí procede la información médica de la bioquímica y sus posibles aplicaciones prácticas. Los procesos bioquímicos son capaces de ofrecer información y datos revelantes sobre el comportamiento de los microorganismos. Gracias a ellos pueden establecerse técnicas de diagnóstico. Su importancia en la industria alimenticia, pues es un papel que la ciencia en la producción de alimentos es esencial. El uso de microorganismos de las funciones que elaboran los distintos productos es algo milenario. Sin embargo, esta disciplina promete aumentar las posibilidades y sus resultados de forma nunca antes vista. Un buen ejemplo de todo ello hay que buscar en la producción de alimentos transgénicos. Entre sus ventajas destacan que son capaces de resistir mejor en las adversidades y garantizar un cultivo más eficaz. Todos ellos, gracias a la manipulación de la información genética o al uso de otros microorganismos en sus diversos ciclos. Tenemos también el flujo de la tecnología emergente, pues esta ciencia está demostrando tener una buena aplicación amplio y novedoso en la creación de las nuevas tecnologías. Incluso la informática ha conseguido aprovechar el desarrollo de esta ciencia. Cada vez se avanza más en el desarrollo de la computación biológica. Esta disciplina pues emplearía distintos organismos moleculares para desarrollar tareas propias de un ordenador. El papel de estos estudios bioquímicos en este campo
es algo fundamental. De igual forma, la generación de combustibles y el proceso de residuos son tareas de que prometen ser más eficientes gracias a esta ciencia. Las actividades de los organismos pueden producir sustancias útiles a partir de desechos humanos. Ahora, pasamos a lo que son las biomoléculas biológicas. El átomo de carbono tiene cuatro electrones de valencia, lo que se encuentra en la última capa energética, lo que le permite formar cuatro enlaces covalentes. Esto lo vengo diciendo desde química 2. Con otros, las de diagnostión de nitrógeno para formar las moléculas de vida, las biomoléculas. Las biomoléculas son átomos. Estos enlaces covalentes permiten que los átomos de carbono se unan entre sí y otros muchos elementos tales como el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, puedan tener forma de cadenas lineales, cadenas ramificadas o de anillos. El carbono tiene la capacidad de formar millones de diferentes moléculas grandes y complejas. La mayoría de las moléculas almacenan eh, pequeñas moléculas de carbono que sirven eh, para construir las moléculas grandes, las llamadas macromoléculas. Las macromoléculas también son conocidas como los polímeros. Entonces, como polímeros, pues provienen de dos vocablos griegos, de dos vocablos griegos. Poli, que significa mucho, y meros, que significa parte. Entonces, tiene muchas partes. Eh, porque están formadas por la unión de moléculas orgánicas pequeñas denominados monómeros. Monómero viene de mono, que es uno, y meros, que significa parte, la parte, ¿verdad? Unidas por medio de enlaces covalentes. Las macromoléculas están constituidas por miles o incluso cientos de miles de monómeros. Los bioquímicos clasifican a las macromoléculas biológicas, lo que son la biología molecular más grande, en cuatro grupos basados en su composición química. Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los aminoácidos y los ácidos nucleicos. Me van a perdonar aquí que puse cuatro grupos, pero en realidad son cinco grupos grandes. Solo que estaba exceptuando a lo que eran los ácidos nucleicos. Porque hasta el final pues me di cuenta de que sí es un gran grupo basado en esta composición. Entonces, empezamos con las biomoléculas biológicas. Si ustedes se fijan, tenemos a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y a los aminoácidos. Estos, pues tenemos un ejemplo claro. Los carbohidratos salen de todo lo que es harina, todo lo que es el trigo, el maíz, y tenemos a las moléculas que pueden ser piruvatos o furanos, piranos, furanos. En la función, pues tienen la que almacenan energía, proveen soporte estructural. En los lípidos, ¿a dónde los podemos encontrar? En lo que son los aceites, las grasas. O sea, tenemos una molécula que es el glicerol. ¿Y cuál es la función? Pues almacenan energía y proveen barreras y soporte estructural. Tenemos proteínas que aquí la podemos encontrar en las carnes. ¿Y cuál es la función de estas? Pues que transportan sustancias agilizantes, las reacciones, agilizan pues las reacciones, proveen soporte estructural y actúan como hormonas. Y tenemos a los aminoácidos, que a dónde los encontramos, pues en cada reacción de nosotros, de nuestro cuerpo. ¿Y cuál es la función principal de ellos? Pues almacenan y comunican información genética. Eso es lo principal de ellos. Disculpen ahí. Em, También pues vamos a empezar con los que son los carbohidratos, que también son conocidos como los glúcidos. También se conocen como hidratos de carbono o sacáridos. Son moléculas orgánicas
específicamente polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Ya sabemos que es un aldehído y que es una acetona derivado de los alcoholes, ¿verdad? Que representan la forma biológica primaria de los alimentos de almacenamiento y consumo de energía. Son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza y también los más consumidos por los humanos. En muchos países, pues constituyen entre 50 y 80% de la dieta de la población. En general, los carbohidratos que provienen del reino vegetal son más variados y abundantes que los del reino animal. Entonces, si nosotros aquí podemos ver que existen diversas formas de clasificar o agrupar a los carbohidratos y cada una de ellas se basa en un criterio distinto. La estructura química, la ubicación del grupo carbonilo, el número de carbonos que contiene la cadena, la abundancia en la naturaleza, los usos de alimentos y el poder edulcorante. Ahora, por lo general se prefiere el criterio de la estructura química que se hace referencia a número de monómeros que posea la molécula, los sacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. En la clase, pues les hice este mismo cuadro que los carbohidratos pues se podían dividir entre grandes grupos, ¿verdad? Que son monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. En los monosacáridos encontramos lo que son las aldosas y cetosas. Y aquí encontramos a las triosas, a la tetratrosa, a la pentosa y a la hexosa. Y en los oligosacáridos, pues encontramos a los disacáridos y a los de trisacáridos a desacáridos. Los monosacáridos solo van a presentar una molécula, mientras que los disacáridos van a presentar dos moléculas y en los trisacáridos y decasacáridos pues van a presentar de 10 a 10 moléculas. Ya de 10 moléculas en adelante van a ser polisacáridos. Ok. Em, las funciones de los carbohidratos. Pues esto nos aportan energía. Cada vez que nos comemos un pan, pues nos está aportando energía. Confieren sabor y estructura de los alimentos. Tienen salud del sistema nervioso central. Promueven la salud digestiva y tienen la salud del cerebro y corazón. Ahora entramos con la otra que son los lípidos, pues que estos son un conjunto de moléculas orgánicas muy heterogéneas, que significa que mm, pueden ser eh, solubles, son insolubles desde un punto de vista molecular, pero que mantienen una característica como la solubilidad en disolventes orgánicos y la insolubilidad en medios acuosos. Atendiendo a su composición, se clasifican en lípidos simples y lípidos complejos. Los lípidos también pueden clasificarse como lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Un ejemplo de estos lípidos saponificables pues son los triglicéridos y los lípidos no saponificables pues son los esteroides. Eh, ¿Cuáles son las funciones? Pues una es térmica porque nos aportan calor, la otra es reserva energética, pues nos dan energía. La otra, pues, es estructural. La otra es biocatalizadora. La otra es reguladora. Y la otra es transportadora. Y las propiedades físicas de los lípidos, pues, tienen carácter anfipático. ¿Y qué significa eso? Pues son aquellos lípidos que parten de decir que se atrae al agua y otra parte, pues, que son hidrófobas. Una parte es hidrofílica, la parte de arriba sería hidrofílica y la otra parte sería hidrófoba, que repele el agua, ¿verdad? Y tienen un punto de función, que esta propiedad depende de la cantidad de carbonos que exista en la cadena hidrocarbonada y el número de enlaces dobles que tenga esta cadena.
Si tienen enlaces, eh, si tienen dobles enlaces en la cadena, pues van a ser más insolubles. Entre más carbonos tengan, más insolubles. Entre más número mayor de enlaces tenga, doble enlaces tenga, pues va a ser más insoluble. ¿Cuáles son las propiedades químicas de ellos? Pues tienen la esterificación, que es una reacción en la cual el ácido graso se une a un alcohol mediante un enlace covalente, y podemos verlo. Tenemos la saponificación, porque esta es una reacción en la cual el ácido graso se une a una base, dando una sal de ácidos grasos, liberando una molécula de agua. Y tenemos la oxidación, que es una reacción de la cual se oxida un ácido graso insaturado. O sea, pierde estos carbonos, sí, pierde estos carbonos y pues se va haciendo un poco más soluble. Ahora entramos con los que son los aminoácidos, pues son los componentes básicos de las proteínas esenciales para la vida y el crecimiento. Son moléculas orgánicas formadas por un átomo de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y son esenciales para la formación de proteínas y otras moléculas en el organismo. Los aminoácidos se pueden encontrar en muchos alimentos, incluidas las carnes, los lácteos, los huevos, los cereales, las legumbres y las verduras. También se pueden sintetizar en el cuerpo a partir de otras moléculas como los carbohidratos. Y aquí voy a hacer un paréntesis en muchos alimentos. En los huevos, ¿a dónde encontramos estos aminoácidos en los huevos? Pues en la clara de huevo, en la clara, la parte clara del huevo. Tienen un aminoácido llamado albúmina. Entonces ahí encuentran muchos aminoácidos aromáticos. Los tipos de aminoácidos, pues hay 20 tipos diferentes de aminoácidos, cada uno con sus propias propiedades y funciones son únicas. Estos incluyen aminoácidos esenciales que deben obtenerse en la dieta y aminoácidos no esenciales que pueden ser sintetizados por el cuerpo. La estructura de los aminoácidos puede variar, pero todos tienen un átomo de carbono central y un anillo y un grupo amino y un grupo carboxilo y la cadena lateral o grupo R. La estructura de la cadena lateral determina las propiedades de cada aminoácido. No les voy a enseñar cómo es la cadena porque no quiero que se la aprendan en esos instantes, pero de que es muy importante. Entonces, los aminoácidos y sus derivados. Tenemos los ácidos, los aminoácidos esenciales, que es la fenilalanina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la treonina, la triptofano, la valiana, la arginina, la histidina, y como aminoácidos que pueden ser sintetizados, que no son esenciales, pues tenemos al ácido aspartico, al ácido glucámico, a la alanina, asparagina, a la citeína, a la glicina, a la glutamina, a la prolina, a la serina y a la tirosina. ¿Te los preguntaré en examen? No, no se los voy a preguntar en examen porque son un montón de nombres, son feos. Pero sí quiero que se los lean y que si tienen alguna duda, pues me la hagan saber. Las funciones de los aminoácidos, ¿cuáles son las funciones? Son esenciales para todo el cuerpo, para todas las funciones del cuerpo, incluida la producción de energía, el metabolismo, la reparación celular. También son involucradas en la producción de hormonas, en las enzimas y neurotransmisores, y son necesarios para el crecimiento y el desarrollo de huesos, músculos y órganos. Los aminoácidos también son importantes para el sistema inmunológico, ya que pueden ayudar a combatir infecciones y enfermedades. También son necesarios para la absorción de nuestros nutrientes como vitaminas y minerales. Aquí podemos ver las funciones de los aminoácidos un poco más detalladas. La función estructural, que es el colágeno, la función y movimiento,
que es la actina y la miosina. Las funciones inmunes, pues son las células defensivas. La función hormonal, pues la hormona del crecimiento. La función digestiva, pues son enzimáticas. Y el transporte de nutrientes, que les estaba diciendo como la albúmina, que es la que está en la clara de huevo. ¿Cuáles son las fuentes de aminoácidos? Pues se pueden obtener en una variedad de fuentes, incluidas las proteínas animales como la carne, el pescado, los huevos y los productos lácteos, así como las proteínas vegetales como las legumbres, los cereales, los frutos secos y las semillas. Los aminoácidos también se pueden encontrar en algunos alimentos fortificados, como los cereales para el desayuno, las barras de proteína y los batidos de proteína. También hay suplementos disponibles que se pueden tomar para aumentar la ingesta de aminoácidos específicos. ¿Cuáles son los beneficios de ellos? Pues tienen muchos beneficios que incluyen un mejor crecimiento y recuperación muscular, mayor energía y resistencia y una mejor función en el sistema inmunológico. También pueden ayudar a reducir la inflamación, mejorar la digestión y promover una piel, un cabello o unas uñas saludables. Los aminoácidos también pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad e incluso pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo y la claridad mental. También pueden ayudar a reducir el riesgo de algunas enfermedades crónicas como las cardíacas y la diabetes. Entonces, hasta aquí terminamos lo que son los aminoácidos y pasamos a lo que son las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Pues puede consistir en una cadena larga de polipéptidos o varias subunidades de polipéptidos. Cada una de ellas podrían adoptar en principio infinidad de formas, pero en vivo solo presentan una, la masa estable y la única que permite el desarrollo de su función, por lo que si experimentalmente se modifica la forma de la proteína, esta inmediatamente pierde su función. Ejemplo, la estreptoquinasa, que es el activador plasminógeno tisular, los interferones, que es el factor de coagulación, y los anticuerpos, entre otros. Las estructuras de la biología, de las proteínas, perdón, pues hay cuatro niveles de estructuras de proteínas. Estos niveles se diferencian entre sí por el grado de complejidad en la cadena de polipéptidos ligados a los aminoácidos. Los cuatro niveles de estructura de las proteínas son de estructuras primarias, secundarias y terciarias. Una molécula de proteína puede contener uno o más de estos tipos de estructuras proteicas. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos el primario, que es la secuencia de aminoácidos. Tenemos secundarios, que es el alfa hélice, que es algo enrolladito, y tenemos el beta plegada. O sea, así como cuando doblamos un papel en rectángulos. Tenemos a los terciarios, que son proteínas fibrilar, tenemos a las proteínas globulares, y como cuaternario, pues tenemos a las múltiples subunidades. La clasificación de las proteínas, pues estas se pueden clasificar de tres formas: por su naturaleza química, por la forma que adoptan y su función biológica. Por su naturaleza química, pues son eh, simples y conjugadas. Por la forma de la que adoptan, pues son fibrosas y globular. Y por su función biológica, pues estas pueden ser enzimas, proteínas de transporte, contráctiles y o motiles de defensa, reguladoras, nutrientes u hormonas. Sus funciones, pues la proteína tiene un montón de funciones, como transporte, la albúmina, que es donde encontramos los ácidos nucleicos, el canal de potasio y la mioglobina. Tenemos la estructura, que es el colágeno y la histonona. Tenemos la catálisis, que es la lisosima, la pepsina y la polimerasa de ADN. Y tenemos movimientos como la miosina. Tenemos regulación y señalización,
que son los factores de transcripción, y las inmunogamma globulina. Estas son las funciones que hacen las proteínas. Ahora, pues pasamos a lo que son las enzimas, porque proteínas y enzimas vienen de este mismo lugar. Entonces, las enzimas son proteínas, perdón, con capacidades de catalizar reacciones biológicas. Las enzimas al igual que los catalizadores inorgánicos, aumentan la velocidad para alcanzar el equilibrio y de la velocidad de la reacción, que es reducido a energía libre de activación requerida para transformar un sustrato al producto correspondiente sin afectar la constante de equilibrio. A y B son sustratos, C y D son productos. B1 va a ser la velocidad de la reacción formada por los productos. B2 va a ser la velocidad de reacción para formar los sustratos, que pues va a ser la constante de equilibrio. Y en los paréntesis van a ser la concentración molar de A, B, C y D. La nomenclatura, no vamos a ver tantas nomenclaturas, sino que solo voy a decir la nomenclatura, pues el nombre se le brindó inicialmente a la enzima. Se basó principalmente en el sustrato, el que actuaba solamente, que se le agregaba un sufijo asa. En 1964, pues la Unión Internacional de Bioquímica, IUP, pues estableció que un ejemplo basado en el mecanismo de acción de las enzimas, pues era dos, una transferasa, subclase de 7 transferencias de fósforo, clase 1, y una función de alcohol como aceptor de proteína, de fosfato. La clasificación de las enzimas pueden ser oxirreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. En las oxidorreductasas, pues catalizan, reaccionan la transferencia de electrones, generalmente intervienen en los procesos de respiración y fermentación, e intervienen a la catálisis de la glucosa, fabricando también el ATP, que es el que almacena energía. En la transferasa, pues transfieren el grupo funcional, incluye el prefijo trans como ejemplo, porque podemos nombrar a las transcarboxilasas, a las transmetilasas y transaminasas. Las hidrolasas, pues reacciones de hidrólisis, como ejemplo, la lipasa, la proteasa, la celulasa. El hidrógeno y el oxídoro, pues resultan de la hidrólisis que se unen respectivamente de estas dos moléculas. La liasa, pues son adiciones a dobles enlaces, ejemplo como la carboxilasa, la fenilamina amonialiasa, y pues estas pues catalizan las reacciones en las que se eliminan grupos, como el agua, dióxido de carbono y el grupo amino. La isomerasa, pues son reacciones de isomerización. Ejemplos, tenemos el fosfoglucosa isomerasa, que es la isomeración, puede ser óptica, geométrica, funcional, de posición, etcétera. Y él subdivide en las racemasa y las epimerasas. Tenemos a las ligasas, que se conocen como sintetasas, y participan en la formación de enlaces con hidrólisis de ATP. Las actividades de las enzimas se evalúan en función a la variedad de reacciones. La cinética enzimática, pues estudia la velocidad de las reacciones enzimáticas, los factores que la modifican y el mecanismo de la reacción. Pues los factores que se modifican son los siguientes: el pH, la temperatura, la fuerza iónica, los inhibidores, la concentración de enzimas y la concentración del sustrato. Ténganlas muy claras. Estas 6, que son factores que modifican esto, a estas actividades de una enzima. Pasamos a lo que es la catalasa. Es una hemoproteína
que contiene cuatro grupos M. Por eso el nombre de hemoproteína. Además de poseer una actividad peroxidasa, utiliza una molécula de agua como sustrato donador de electrones y, y otra molécula de agua como oxidante o aceptor de electrones. Tenemos, perdón, agua oxigenada. Aquí es la agua oxigenada. Tenemos el agua oxigenada, va a la catalasa, pierde dos electrones de oxígeno, se va, hace agua más y vamos a ver, dióxido. La catalasa se encuentra en la sangre, médula ósea, mucosa, riñón e hígado. Su función es la destrucción del peróxido de hidrógeno formado por la acción de la oxidasa. Los microcuerpos o perisosomas se encuentran en numerosos tejidos, incluyendo el hígado. Eh, En ellos abundan la oxidasa y la catalasa, lo cual sugiere que pueden haber una ventaja biológica al agrupar a las enzimas que produce el agua oxigenada con las enzimas que lo distribuyen. Recuerden, agua oxigenada. También tenemos que las enzimas peroximales, los sistemas mitocondriales y los microsómicos, pues de transporte de electrones, así como la xantina oxidasa, se deben considerar como fuentes de agua oxigenada. Y aquí podemos ver a la enzima catalasa, ¿eh? Ahora pasamos a lo que es el último grupo, que son los ácidos nucleicos. Pues los ácidos nucleicos son polímeros de ribonucleídos que los conocemos normalmente como ARN o desoxirribonucleídos, que es el ADN. Se le encuentran formados parte de varias estructuras mixtas, particularmente asociadas a las cadenas peptídicas o proteicas, conformados a las nucleoproteínas. Los ácidos nucleicos pueden ser descompuestos en precursores simples, una base urínica o pirimidínica, la ribosa o la 2-desoxirribosa y fosfato, o el tratamiento químico de diferentes condiciones. Aquí podemos ver el fósforo, aquí podemos ver al glicosídico, al grupo OH, aquí podemos ver igual la base, el carbón anumérico, y pues no hay dos grupos de OH. Los tipos de ácidos nucleicos, pues están los ácidos desoxirribonucleicos, es el ADN, y los ácidos ribonucleicos, que es el ARN. ¿Cuáles son las funciones? El ADN pues codifica toda la información hereditaria de un organismo y controla el crecimiento de la división de las células. eh, en todos los organismos, excepto en ciertos virus. Información genética guardada en el ADN se transcribe a la red. Esta información puede traducirse entonces para la síntesis de todas sus proteínas necesarias para la estructura de las funciones celulares. No sé si recuerdan que cuando les di biología 2, pues el ADN son dos líneas de un ARN simple. Este es el ARN. Y el ARN, pues encontramos a lo que era la guanina, uracilo, adenina y citosina. Aquí podemos encontrar citosina, guanina, uracilo y adenina. Mientras que en el ADN, pues encontramos azúcares fosfatados, por eso es un azúcar, el azúcar 2-desoxi, encontramos lo que era la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Y esta pues se unía a otra cadena de ARN para hacer lo que es el ADN. La formación de los ácidos nucleicos. Pues los ácidos nucleicos son nucleótidos
pueden ser nucleosídicos y fosfatos. En este caso, pues los nucleosídicos pueden tener una base nitrogenada y pueden tener una pentosa, que es el azúcar. Por eso el nombre del azúcar de 2-desoxi. En las bases nitrogenadas, pues pueden eh, ser purínica y piridímica. En la purínica, pues encontramos lo que es la adenina y la guanina, y en la piridímica, pues encontramos a la citosina, timina y uracilo, y que estas son exclusivas en el ADN y ARN. En la parte de pentosa, pues encontramos las azúcares, dos, dos desoxirribosa, y que es un azúcar, y la ribosa, pues que ya es una cadena simple, ¿verdad? Bueno, esto sería todo. Gracias por su atención, jóvenes. Sé que es un montón de teoría, porque sí, solo les estoy dando teoría, pero quiero que le pongan atención porque tienen que hacer, recuerden el resumen. Entonces, para ello. Eh, ¿Qué más? Pues esto sería todo. Estos serían los temas que hubiésemos visto presencial el día de hoy, pero que hoy no dieron clases. Entonces, estudienlo, vayan estudiando y si tienen alguna duda, pues me la hacen saber. Muchas gracias y feliz noche.